Y todos decimos amén. Puedes ocupar tu lugar. Qué increíble verles. Me gusta mucho la segunda reunión. Y bienvenidos a casa. Bienvenidos a Iglesia Local. Si tú nos estás viendo y estás en tu teléfono o en tu tablet o te encontraste este video ahí de casualidad, pues no fue casualidad. Dios tiene algo especial para tu vida. Así que saludo a las personas que nos están viendo. Muy bien. ¿Quién está listo para el mensaje del día de hoy? El día de hoy el Señor va a hablar a nuestros corazones de una manera muy sobrenatural, como Él lo hace siempre. Y quiero decirles que continuaremos con la serie Humano y Divino. Esta serie fue diseñada y orada para que juntos como iglesia podamos ver y experimentar el lado humano de Jesús y el lado divino. Quiero ser realista y la verdad es de que en 8 sesiones, en 8 mensajes, sería verdaderamente imposible poner en palabras lo que Jesús significa y es. Pero lo que hemos pretendido es de que podamos de nuevo volver a ver a Jesús obrar, no solamente lo que hizo, sino lo que está haciendo y lo que hará. Eso es muy importante porque el Señor sigue obrando. ¿Alguien dice amén? El Señor sigue estando presente, activo. El mundo no se le sale de las manos, sino todo lo contrario. Y quiero hacer un pequeño contexto de lo que hemos venido estudiando las últimas semanas. Iniciamos este estudio, esta serie, hablando acerca de cuando Jesús llama a Felipe y a Natanael. No sé si te tocó verlo, escucharlo, el mensaje, pero vimos el lado humano de Jesús, cómo se identifica con las personas, y vemos el lado divino también de cómo Él los llama para ser sus discípulos, sus seguidores. La siguiente sesión hablamos acerca de cuando Jesús convirtió el agua en vino. Fíjense que hay muchos detalles que a veces pasamos por alto, pero en ese milagro podemos ver a Jesús siendo humano y siendo divino. ¿Por qué siendo humano? Porque está en una fiesta. O sea, está en una actividad social. Jesús tenía amigos, tenía compañeros, vecinos, etcétera. Y lo vemos también en el lado divino, porque donde está Jesús siempre algo sucede. Y vemos el gran milagro de que Jesús convierte el agua en vino. La siguiente sesión hablamos acerca de cuando Jesús tiene una conversación con Nicodemo, el religioso, que llega de noche a hablar con él y le dice: tienes que nacer de nuevo. Después miramos acerca de la mujer samaritana y cómo la mujer estaba buscando algo que ella sabía que nada, ninguna cosa creada, ningún placer, ni nada puede saciar. Solo Jesús puede saciar nuestra verdadera sed. Y Jesús le dice: si tú tomas de esta agua vas a volver a tener sed, pero si tomas del agua que yo te doy, o sea, Él hablando en primera persona, si vienes a mí, todo va a estar, tu sed de propósito, tu sed de significado estará cubierta y resuelta, porque Jesús es más que suficiente. Después vemos el paralítico de Betesda. Isaías nos compartía acerca de él. Y hoy vamos a ver uno de los milagros de los más populares, mas sin embargo no es de los más importantes, porque creo yo que todos los milagros que Jesús hizo y hace son igual de importantes. Pero el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy es uno de esos pasajes que, vayas a la iglesia o no, sabes de esa historia, seas creyente o no, sabes de la historia, leas la Biblia o no, tú sabes de esta historia. Y le puse como título: un muchacho, los discípulos y Jesús. De la historia de la que te voy a hablar el día de hoy es de cuando Jesús multiplica la comida y la da de comer a gran cantidad de personas. La multiplicación de los panes y de los peces. Dice la historia que en la Reina Valera 60, que había, solo contando los hombres, 5,000. Entonces los estudiosos llegan con un número que le dicen 5,000 más sus esposas
son 10,000. Y más o menos haciendo los cálculos que cada uno tenía solo un hijo, pues hay por lo menos 15,000 personas en esta escena y Jesús está presente. Vamos a leer Juan 6 del 1 al 15. Estamos estudiando el libro de Juan porque Juan nos presenta lo que Jesús es. Los otros evangelios hacen un poco más de énfasis en lo que Jesús hacía, pero Juan hace mucho énfasis en la persona de Jesús. Por cierto, quiero decirte algo. Este es el único milagro que aparece en los 4 evangelios. Es interesante. Los milagros otros no están en todos los 4 evangelios. Este es el único del que hizo Jesús que aparece en los 4 evangelios. ¿Qué es lo que esto significa? Que tenemos más detalles, más observaciones y que podemos todavía comprender más. Dicen que si algo está escrito en la Biblia hay que prestarle atención. Si está escrito en la Biblia 2 veces, cuando dice desierto, desierto es una afirmación. Pero si está en los 4 evangelios, algo Dios quiere decirnos, que algo quiere Dios llamar la atención de nosotros para que nosotros estemos observando lo que quiere decir aquí en su palabra. Así que hoy vamos a hacer un contexto entre Mateo y Juan. Mateo describiendo lo que Jesús hizo y Juan describiendo lo que Jesús es. Leemos la NTV y dice así: Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó ahí rodeado de sus discípulos. Ya casi era el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose Felipe le preguntó, este es el mismo Felipe de la primera sesión, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús, ¿qué dice? Ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes y dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Muy bien, para poder comprender de lleno lo que está sucediendo aquí en Juan capítulo 6, deberíamos de estudiar también un poco qué fue lo que pasó antes. Y Juan no da esa observación de qué es lo que pasó antes, sino es Mateo el que describe lo que sucede justo antes de este milagro. Ahora, Jesús humano, Jesús divino. Jesús tiene familiares. Jesús tiene primos, vecinos, tiene tíos, tiene padres, sobrinos, etc. ¿Alguien ha oído de Juan el Bautista? Juan el Bautista era un profeta que venía de parte de Dios a preparar el camino del Mesías. Juan el Bautista era familiar cercano de Jesús, tan cercano que era su primo hermano. Juan el Bautista le habían dicho que dejara de predicar, que ya no debería de hacerlo porque si no iba a ser encarcelado. Pero como todo buen discípulo de Jesús
iba a predicar el evangelio no importando y nada lo iba a parar. A tal grado de que Juan lo encarcelan. Encarcelado Juan, está el rey Herodes que lo manda a encarcelar. Herodes tiene una mujer y esa mujer le dice: quiero a Juan el Bautista no solo que lo maten, sino que lo decapiten. Y quiero que me traigan su cabeza en un plato. Interesante y muy gráfico. Pero ¿qué crees que sucede? Como lo que la mujer del rey de Herodes le había pedido era algo en público, pues él no podía decirle que no. Y como en aquel entonces lo que el rey decía se hacía, pues la vida de Juan el Bautista le quedaban pocos segundos. Manda a ejecutar la orden y sí, tal cual como lo pidió su mujer, le traen la cabeza. Lo interesante es esto, que los apóstoles de Jesús escucharon lo que le había pasado a Juan el Bautista. Dice la Biblia en Mateo, ahorita lo leemos, vamos a leer Mateo 14:13, que son los discípulos que van a la barca. No, si quieres espera un poquito más. Entonces los discípulos van por el cuerpo de Juan el Bautista porque le quieren dar cristiana sepultura a Juan. Y eso es lo que hacen. Después de que sepultan el cuerpo de Juan el Bautista, lo que hacen a continuación es ir y decirle a Jesús. Y le dicen a Jesús no solo lo que le pasa a Juan el Bautista, sino cómo es que le suceden las cosas. Esto hace que Jesús se entristezca tanto que nos muestra su lado humano. Aquí Jesús nos muestra su lado humano como una de las mejores muestras en todo el Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que dice el versículo 13 del capítulo 14 de Mateo. En cuanto Jesús escuchó la noticia de que su primo Juan lo habían decapitado, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Cuando Jesús bajó de la barca, pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas multitudes. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Vamos a hacer un pequeño pausa aquí, porque está Jesús, le dicen, su casi hermano lo degollan. Jesús está llorando y está tan triste que lo que hace Jesús es subirse a una barca y alejarse, quiere estar a solas. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuando hemos pasado un momento muy difícil, queremos como que no hablar con nadie, no responder mensajes quizás? ¿Quieres estar a solas? Quizás para llorar, quizás para reflexionar, quizás para orar, pero te vas y quieres estar a solas. Lo que hace aquí una gran observación que nos muestra aquí Mateo es lo que hace Jesús. Jesús en su dolor, Jesús en su llanto, Jesús en profunda tristeza llega al lugar donde iba a estar a solas y resulta ser que hay una gran multitud de personas. Tú y yo, cuando estamos pasando por un momento muy difícil, llámese enfermedad, problemas conyugales, tus hijos, tu empleo, lo que sea, un problema difícil, en lo último en lo que pensamos es en cómo podemos ayudar a alguien. Cuando estamos pasando por un momento muy difícil, de mucha crisis, todo lo contrario, lo que queremos es ver quién puede hacer algo por nosotros. A ver quién me puede ayudar, quién puede, qué sé yo, que háblenle al pastor o qué sé, no sé. Cuando estamos en un momento difícil, lo último en lo que pensamos puede ser, quizá, es en ayudar a alguien más. Mas sin embargo aquí Jesús nos da una gran lección. Porque si bien es cierto que nos muestra su lado humano, que está triste, está dolido, está llorando, Él no ignora las necesidades de los otros. Eso se llama compasión. Esa es una característica y cualidad que nuestro Señor Jesús tenía. Y que nosotros, los que nos hemos conocido a Jesús en nuestro corazón, asistimos a una iglesia, nos llamamos discípulos, no podremos ser indiferentes ante
una necesidad que vemos en alguien de nuestros hermanos, lo conozcamos o no. Dicen que la compasión puede ser cuando tú te pones en lugar de la persona. Creo yo que nuestra ciudad necesita más cristianos compasivos, que no sean indiferentes. Es que él está así porque pues son sus consecuencias de sus decisiones. Hermanos, Dios sueña con una iglesia que no solamente proclama el reino de Dios, sino que lo demuestra. Y si tú quieres demostrar el reino de Dios, una de las mejores maneras que lo puedes hacer es teniendo compasión por alguien. No diciéndole a alguien lo que deba de hacer, sino poniéndote en su lugar, levantándolo, no criticándolo, no juzgándolo, no manipulándolo, sino todo lo contrario. La iglesia con la que Jesús sueña es una iglesia compasiva. Aún a pesar que tú y yo tengamos un momento difícil, aún a pesar de que tú estás pasando por un proceso complicado, ¿sabes? La diferencia es que la persona que no conoce a Dios no tiene a Dios y no hay esperanza. Pero los que hemos conocido a Dios, a pesar de que el momento sea difícil, tenemos esperanza porque Dios está con nosotros. Y cuando Dios está presente, hay esperanza, hay vida, hay futuro, hay oportunidades. Si tú eres de los que quizás esperas que alguien haga algo por ti, quizás alguien no va a hacer algo por ti, pero tú haz algo por alguien, porque quien se va a encargar de ti es Dios. Quien se va a encargar de tus necesidades será Dios. Quien será quien te va a abrazar va a ser Dios. El que te va a escuchar va a ser Dios. Yo te voy a fallar, todo el mundo aquí te puede fallar, pero Dios jamás de los nunca te fallará. Nunca nos fallará. Una de las cualidades que debemos de ser es como Jesús, mostrar empatía, mostrar compasión. A lo largo del Antiguo Testamento podemos tener algún tipo de imagen de Dios. Ahora, el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es el mismo, pero en el Antiguo Testamento Dios visitaba solamente al mundo y se alejaba, descendía el Espíritu de Jehová y se levantaba, o había profetas que hablaban en nombre del Señor, etcétera. Pero ahora ya no. Ahora Jesús viene a darle imagen a ese Dios invisible, y Jesús se hace presente en nuestras vidas, en nuestra humanidad. Él no es indiferente a lo que tú estás pasando. Él también pasó por momentos complejos. Y lo digo de esta manera. Anoche yo me conmovía mientras terminaba de escribir esto. Pero hace un par de semanas yo perdí a un primo hermano muy cercano. Y no solamente murió, sino murió muy trágico. Y lloré. Y ayer que preparaba este mensaje, dije, Jesús comprende mi dolor porque Él también perdió a un ser querido. Jesús comprende tu dolor porque también a Él lo traicionaron. Jesús comprende tu dolor porque también a Él lo rechazaron, lo difamaron, lo menospreciaron. Por eso Jesús no solamente desciende para darle visibilidad a Dios, sino que Él vive como uno de nosotros y tiene los desafíos que nosotros, tú y yo, hoy podemos tener. Así que ese Dios eterno que crea el cielo, las estrellas y el universo, a la vez de ser tan grande, es tan singular, porque Él conoce tu vida, conoce tu pasado, conoce lo que estás pasando en este momento, conoce tu futuro. De hecho, el salmista dice que ni siquiera hablamos y Él ya sabe lo que vamos a decir. Ni siquiera le pedimos y Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Hermanos, Jesús es más que suficiente. Quizás estamos pasando por un momento difícil, pero Dios
Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra situación y Él está ahí contigo para no solamente decirte aquí estoy, sino para acompañarte, para levantarte, para restaurarte y para darte una nueva oportunidad. Cada día que estamos de pie es porque el Señor así le place y Él quiere que estemos avanzando en pos de Cristo. Continuando con la historia, en el capítulo 14 que estábamos viendo de Mateo, hay una muy interesante observación. Si lo pones el versículo 15, por favor, dice esto: esta tarde, ¿quiénes fueron los que fueron a decirle a Jesús? Los discípulos, ¿verdad? Los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Y lo dice: despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. O sea, aquí vemos un ejemplo muy grande de indiferencia. Los mismos discípulos que caminaron personalmente con Jesús están siendo indiferentes, porque les está diciendo: hey, despídelos, es problema de ellos, que no traen comida, que no tienen que comer. Hey, ve, y ni siquiera les dicen, van y le dicen a Jesús: Jesús, despídelos. Ahora, la pregunta aquí es esta: ¿ustedes creen que Jesús no sabía lo que estaba pasando? Por supuesto que Jesús sabía qué es lo que estaba pasando, pero sobre todo Jesús sabía lo que iba a suceder. No solamente sabía lo que estaba pasando, sino que Él sabía lo que iba a hacer. Los seres humanos nos presentamos a Dios quiero generalizar en dos maneras. Hay muchas más maneras, pero puedo decir en dos, para entrar en el contexto del que estoy compartiendo el mensaje. Número uno, podemos llegar como llegaron los discípulos con Jesús. Hey, mira lo que está pasando, despídelos. Puedes llegar: Señor, ¿qué no ves lo que me está sucediendo? ¿Qué no ves mi hijo que no me contesta? ¿Qué no ves mi matrimonio cómo está? ¿Qué no ves que no me están despidiendo del trabajo? Esa es una de las maneras en las que podemos llegar nosotros a Dios, con una anotación de queja, con una anotación de que, hey, pues ¿qué no estás conmigo? Así, etcétera. O podemos llegar así: Jesús, tú conoces mi situación y vengo a ti porque sé que no solo estás conmigo, sino que me darás la fuerza para seguir adelante. Podemos decir casi misma oración, diferente corazón. Eso es lo que cambia. ¿Con qué corazón estamos viniendo a Jesús? No con qué palabras. Continuando con la historia, Jesús le pregunta a Felipe: Felipe, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a dar de comer a todas estas personas? Una de las razones por las cuales Jesús le pregunta a Felipe es porque Felipe era de esa región. Él conocía esa área, así que pues le está diciendo: a ver, Felipe, ¿qué vamos a hacer? Otra es porque efectivamente, como lo miramos en la primera sesión, Felipe es uno de los que está a cargo de la logística y de la planeación y del planning de Jesús. Y Felipe pues responde lo lógico, lo que un ser humano sin Dios respondería. Felipe responde lo que un ser humano sin Dios respondería. En la revisión 60, Felipe le dice: ni con 200 denarios pudiéramos darle de comer a todas las personas. 200 denarios no son $200 ni 200 pesos. ¿Cuánto es un denario? Un denario era el salario, el sueldo por el trabajo de todo un día para una persona. O sea que ni con 200 días de trabajo pudiéramos darle de comer a toda esta gente. Le pone matemáticas al asunto. Y Jesús no encaja ahí. Jesús ahí no encaja. Lo que sigue después es que llega Andrés, hermano de Simón Pedro. Recordamos a ese Pedro
valiente, arrebatado, que hablaba y luego pensaba, y que ese Pedro. Andrés es el que encuentra a este muchachito que tiene 2 panes y 5 peces. Se cree que este jovencito tenía entre 7 y 10 años de edad. La observación que dice ahí que era pan de cebada era porque el pan de cebada era el alimento más económico, más económico que podías encontrar. Y Andrés le dice: encontré a un muchachito que trae algo de comida. Y Andrés empieza a pensar, pero pues es absurdo pensar que eso alcanzará para que cada quien agarre un pequeño pedazo. Es de locos pensarlo. Pero no podemos juzgar a Andrés por hacerlo, porque Andrés, cuando encontró a este muchachito, ¿saben qué pudo haber hecho? Pudo haber ido con los otros discípulos incrédulos. ¿Y qué es lo que los otros discípulos incrédulos hubieran dicho? No te pases, Andrés. O sea, ¿para qué va a servir los 2 peces y los 5 panes? No inventes, no hagas el ridículo. Pero lo que sucede es de que Andrés va con Jesús. Andrés va y le presenta lo que encuentra y lo que tiene a Jesús. Esa es la diferencia. Llega el muchachito de 7 a 10 años, no sabe muy bien qué es lo que está sucediendo. Quizás Jesús le habla al oído y le dice: hijo, ¿podrás compartirme tu comida? Y Dios te va a dar más. Después de orar, sucede el milagro que ya todos sabemos. ¿Cómo es que sucede? La Biblia no lo relata muy bien. Lo que sí sabemos y lo que sí es seguro es de que el milagro sucedió. Y sucedió de tan manera tan grande que sobró. Porque cuando Dios multiplica, da a manos llenas. Por eso el salmista decía que mi copa estará rebosando de bendición. Lo interesante es que sobran 12 canastas. ¿Cuántos discípulos había? 12, ¿verdad? O sea que era una lección para cada discípulo. Que cuando Jesús está presente, lo sobrenatural puede suceder en cualquier momento. Si Jesús está presente en tu necesidad, lo milagroso puede suceder en cualquier momento. ¿Alguien lo cree? La resolución del mensaje es este. Casi termino. ¿Ustedes creen que Jesús, cuando supo que faltaba comida, con simplemente orar al Padre, no podría haber descendido comida para todos? Por supuesto. Jesús pudo haber dicho: pollo frito para todos. Y estamos con un pollo frito, tacos al pastor. Solo con Jesús verlo pensado, ¡pum!, se hace. Y se hace porque ya se había hecho antes. Y hay un registro en las Escrituras de que Jesús ya había hecho caer comida del cielo. ¿Qué era esa comida? Maná del cielo. En el Antiguo Testamento ese Dios distante no estaba tan distante, porque tenía cuidado de sus hijos. En el Antiguo Testamento el Señor mandaba la provisión diaria para que cada ser humano que estaba ahí pudiera recibir los nutrientes y el alimento necesario. No lo podían guardar porque eso era de cada día. Quería dar una lección, aprender a depender de Él. Pero ¿por qué Jesús no lo hace como sucedió en el desierto con Israel?
¿Por qué no simplemente oró y cayó comida? Y esta es la respuesta de muchas, pero esto es lo que yo les quiero compartir el día de hoy. Porque ahora que Jesús viene físicamente a la tierra y está con nosotros y vive como uno de nosotros y pasa por momentos difíciles como uno de nosotros, Él inició la misión, Él inició a hacer la obra. Pero cuando se fue al cielo, ahora Él nos invita a nosotros a continuar con la misión. Por eso es que Él usó a los discípulos para compartir la comida. Porque hoy el Señor nos está llamando a nosotros para participar de lo que Él ya está haciendo, porque el Señor ya está obrando en Tecate. El Señor ya está obrando en tu familia. El Señor ya está obrando en tu trabajo, en tu empresa, en tu estado, en tu país. Y el Señor, como ya está obrando, está hoy llamándole a la iglesia a participar de lo que Él ya está haciendo. No de lo que va a hacer y esto, no, de lo que ya está sucediendo en este momento. El Señor te está llamando. Y quiero poner unos ejemplos. ¿Ustedes creen que Dios no tendría el poder para que el versículo 1 al 15 de Juan el día de hoy quedara plantado en nuestro corazón? Por supuesto, Dios todo lo puede hacer, todo lo puede hacer. Y si Él hubiera querido, Él pone el capítulo 6 versículo 1 al 15 de Juan en nuestros corazones y se acabó. Pero no. El Señor me llamó a mí y yo le dije: ok, aquí estoy roto, estoy falto, no soy tan bueno, pero acepto la invitación para seguir cumpliendo con tu misión. Y por eso es que yo estoy predicando aquí, porque acepté el llamado de Jesús. La banda, ¿ustedes creen que el Señor no pudiera enviar un gran coro de ángeles y orquestas celestiales y entonar melodías angelicales y que suban a su trono? Por supuesto, Él es Dios. Él creó todo lo que existe, Él creó todo lo que vemos, pero no lo hace así. Lo que el Señor hace es que usa a personas de carne y hueso que solamente le hemos dicho: aquí estoy, Señor, yo quiero hacer, yo digo que sí al llamado que estás haciendo. Y es por eso que cada reunión nos reunimos con la banda para exaltar el nombre del Señor, porque para eso fuimos creados. La siguiente que tengo que dar, el siguiente ejemplo es este. ¿Ustedes creen que el Señor no tendría el poder para enviar ángeles y evangelizar a todo el mundo? Por supuesto que sí, pero no es el estilo de Dios. ¿Cómo lo hace Dios? A través de personas. ¿Sí? A través de tú que estás ahí sentado, tú que estás ahí viéndome en tu casa, en tu teléfono o en tu carro. A través de nosotros es que Dios continúa con su misión. Lo más increíble de todo es esto. Cuando soñábamos con iglesia local y empezamos a viajar y empezó Dios a hablarnos de una manera muy, muy directa a nuestro corazón, y la visión que Dios nos dio fue esta: a que nuestras vidas sean vidas misionales, que vivamos la misión de Jesús en donde ya estamos. Dios no quiere sacarte de donde estás para llevarte a otro lugar. Dios quiere usarte donde tú ya estás. Ahí en ese lugar, ahí Dios quiere que tú seas un agente de cambio, un agente de restauración, un agente de amor, un agente de perdón, etcétera. Y quizás tú dices: pero yo soy ama de casa, ¿cómo puede el Señor usarme aquí? Por supuesto que puedes hacer la misión de Dios ahí, haciendo de tus hijos verdaderos creyentes y discípulos de Jesús. En tu casa tú puedes cumplir con el gran mandamiento y con la gran comisión.
Hoy el Señor nos sigue llamando a despertar y decirle: sí, Señor, me uno a lo que tú ya estás haciendo. La obra del Señor se cumplirá. Eso no hay duda. Veremos cómo el Señor cumple su obra, o participaremos en la obra del Señor. Yo no quiero ser un espectador de lo que Dios está haciendo. Quiero ser uno de los que participa en lo que Dios ya está haciendo. Y participo no porque tengo el mejor de los talentos, o porque esta semana no he pecado. No, participo solo porque le he dicho al Señor: aquí estoy. Yo quiero hacerlo. Yo me uno a tu misión. Yo me uno a tu reino. Por eso las iglesias, las pandemias no las pudo parar, porque la obra del Señor seguirá adelante a pesar de lo que sea. Y dice la Biblia que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Yo quiero estar del lado de lo eterno. Que cuando subamos al cielo, que el Señor nos diga: entra, hey, ahí viene Manuel. Se equivocó, falló, pero se unió a mi misión y dio lo que estaba a su alcance tener. Quizás tú dices: ¿qué le puedo ofrecer al Señor? No sé cantar, no sé predicar, no sé tocar, no sé qué es. No, hermano, este jovencito llegó con solo lo que tenía. Con lo que tú tengas, sirve al Señor. Quizás tú eres alguien que le gusta hornear. Si sabes de alguien que está enfermo, hornéale un pastel y escríbele una carta, y estarás uniéndote a la misión del Señor. Qué sé yo, hay 1000 maneras de servir al Señor. Por eso es que no está tanto el cómo. Eso el Señor nos lo dio a nosotros. Nomás nos dijo: vayan y vivan la misión, vayan y hagan discípulos. Nos ha dado a nosotros la oportunidad de desarrollar y ser creativos en cómo lo vayamos a hacer. Por eso creamos Iglesia Local. Por eso hemos, por 6-7 años, sido fieles al llamado que Dios nos hizo de Iglesia Local. No una iglesia que solo viene y se reúne de domingo, sino una iglesia que cada domingo sale impulsada para seguir viviendo la misión de Jesús, donde ya está. Un trampolín y no una jaula. Por eso a veces, hermanos, lo que sucede aquí es solamente una milésima de todo lo que sucede durante la semana. Deberíamos estar más preocupados qué es lo que estamos haciendo de lunes a sábado que lo que venimos a hacer el domingo. Eso es una vida misional, eso es una vida local. El mundo ya ha escuchado mucho. Debemos de levantarnos y demostrar el reino de Dios, porque el Señor quiere usarnos y quiere involucrarnos. ¿Por qué no te pones de pie y quiero orar?